Érase una vez el hombre. Y la tierra fue. Hace casi 5.000 millones de años. La Tierra. Fueron necesarios más de 1.000 millones de años, más de 10 millones de siglos, para que llegara a surgir esta primera célula, fuente de toda vida. El Volvox, primera planta acuática de células múltiples. El principio de la era cambriana ve la aparición de diferentes formas de vida. Medusas, trilobites, y el ostracodermo, el primer pez. Tuvieron que transcurrir más de 4.000 millones de años, 40 millones de siglos, antes de que pisara tierra firme el primero de los anfibios, el Ictiostega. Los milenios se sucederán antes de que prosiga la evolución de las especies y de que se ponga en juego la selección natural. Apenas liberados del agua, los reptiles van a dispersarse, a colonizar el mundo. El tecodonte. El arqueóptero, primer volátil, acaba de emprender el vuelo. Según la teoría de Wegener, la Tierra, que en el principio no era más que una sola masa, se divide y los continentes empiezan a tomar su posición actual. El período secundario verá el triunfo de los dinosaurios, de cuya familia vendrán los cocodrilos y también las aves. Los dinosaurios, que reinaron sobre la Tierra durante más de 100 millones de años, van dejando su lugar a los pequeños mamíferos. Al contrario que los mastodontes, esos roedores sabrán adaptarse a las considerables variaciones del clima y a los cataclismos. El viejo mundo de la era secundaria va a cambiar, a desaparecer. Y de ese naufragio nacerá un mundo nuevo. Los insectívoros arborícolas del tamaño de la ardilla serán los fundadores del tronco de los primates, cuyas ramas van a diversificarse en monos, antropoides, hominis. ¡Son mías! Hace 700.000 años. La escena ya está dispuesta para el hombre. Han sido necesarios 50 millones de siglos para llegar a estas condiciones. Junto al Nilo, siglos y dinastías van a sucederse. 1300 años antes de nuestra era, reinará Ramsés II, el rey sol del Nilo. Los últimos juegos para el esplendor de los faraones. Fijaos qué grande soy,
A través de los siglos se producirán la invasión de los hicsos, los combates con los hititas y más desventuras aún. Pero cuando al cabo de los años, en el 30 de nuestra era, Cleopatra prefiere suicidarse antes que sufrir la ley de Augusto, se cerrarán 30 siglos de historia, el mayor período histórico jamás conocido. 1250 antes de nuestra era, Ramsés II reina desde hace 40 años. Mi pueblo vive en la esclavitud. Es tratado de forma indigna. Les son reservados los más duros trabajos. Escucha, faraón, deja partir a mi pueblo. ¿Quieres atraer sobre los tuyos la cólera de Yahvé? ¿Quieres que un sinnúmero de plagas se abata sobre el pueblo de Egipto? Hazme caso, faraón. Es preciso que el faraón deje partir a los hebreos para que ellos puedan cumplir su destino. Seguir su emigración hacia la tierra prometida. Un día... Pero todo está dicho, o casi. Es fácil evocar algunas historias conocidas. Jericó. ¡Tocad 7 veces y las murallas se derrumbarán! Sansón y Dalila, David y Goliat, el juicio de Salomón, el templo de Salomón. Más o menos, todo está dicho. Por primera vez, los hombres oirán decir, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos. Por primera vez, oirán hablar de un Dios único. Siglos más tarde, de esta religión nacerá el cristianismo que cambiará el destino del mundo. Y después, el Islam. Pax Romana. En el año 46 antes de nuestra era nació el calendario juliano. César, guárdate de los idus de marzo. Agradezco tu intención, amigo mío, pero no se atreverán. Algunos decenios después, vendrá al mundo un niño, cuyo nacimiento marcará el año 0 de nuestra era. Y este acontecimiento tendrá una resonancia sin igual en la historia de los hombres. El Imperio Romano, extendido por todo el Mediterráneo, llega hasta el Mar del Norte. El gigante, harto de riquezas, hastiado de gloria, va a dormirse. Posee una tupida red de vías, grandes monumentos, acueductos, templos, teatros, circos, arcos de triunfo, pero ha tenido 22 emperadores en menos de 50 años. Constantino se convierte al cristianismo y a partir de ese acontecimiento todo tomará un sesgo distinto. El martirio de los cristianos, que no son más de 30.000 en Roma, va a terminar. El emperador hace de Bizancio una nueva capital y le da su nombre. Constantinopla, bien situada, hará frente a las invasiones que amenazan a Europa. Nacimiento de los Estados Unidos. América conocerá pronto la expansión. Después de los indios venidos de Siberia y antes de que llegaran españoles e ingleses, otros visitantes pisaron fugazmente las tierras norteamericanas, los vikingos de Erico el Rojo, allá por el siglo X. Y cuando el 12 de octubre de 1492 Colón descubre América, desembarcando en la isla de San Salvador, van a producirse algunos errores. En primer lugar, Colón, influido por Marco Polo, cree que ha llegado a la India, por eso llama indios a los indígenas. Algunos años más tarde, cuando surge la necesidad de dar nombre a esta parte del mundo, se decide en honor a Américo Vespuccio, que a decir verdad, ni había descubierto, ni conquistado, ni colonizado nada, llamarle América. Así se escribe la historia y la geografía.
La primera colonia inglesa en América será Virginia, descubierta en 1584 por Walter Raleigh. Pero hasta 1607 no llegan los primeros emigrados. El Mayflower ya puede zarpar hacia su destino. Los peregrinos del Mayflower se dirigen hacia un país singular. 30 o 40.000 años antes de nuestra era, los precursores de la raza india vinieron desde Siberia en una larga emigración que los condujo al nuevo continente. Algunos llegaron hasta la Patagonia. Todas esas colonias crecen de un modo accidental. El azar, el clima, los acontecimientos, el carácter de los individuos, todo contribuye. Pero, ¿cuánto camino habrá que recorrer antes de que todas ellas lleguen a conformar una nación? 1760. Los europeos son ya 1,5 millones y su número crece rápidamente. Nueva York, Filadelfia, Boston cuentan ya con 20.000 almas. Una vigorosa clase media impone aspiraciones nuevas. Gran Bretaña, económicamente debilitada por la Guerra de los 7 años, decide rehacerse con los impuestos de sus colonias. Primero, Londres se retrae. Después confirma. Y además propongo un impuesto sobre el té. ¿Cómo? Se acuerdan impuestos sobre diversos artículos además del té. ¡Tirad toda la carga al mar! En 1773, 200 jóvenes de Boston, disfrazados de indios, arrojan al mar una carga de té, librándola de los impuestos. Un año más tarde, se celebra en Filadelfia el primer congreso de las colonias, donde se dice: los hombres tienen derecho a la libertad y a la propiedad. Jamás han dado a ningún soberano la facultad de desposeerlos de uno solo de sus bienes. El 2 de febrero de 1775, en el Parlamento de Londres, Massachusetts es declarado en rebelión. El bloqueo de las colonias está decidido. Ya después del motín del té, en Boston, Jorge III había dicho: a partir de este momento, las colonias deberán someterse o vencernos. Y empieza la lucha. ¡Las tropas inglesas nos han atacado! Cumplid con vuestro deber. El general Gage, que está al frente de las tropas inglesas en Boston, no sabe todavía que la guerra de la independencia acaba de empezar. ¡Adelante! 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 ¿Qué quieren en realidad esos rebeldes? Quizá no lo saben exactamente, pero el aire huele ya a libertad. ¡Ingleses! Declarando los rebeldes, acumulando torpeza sobre torpeza, los ingleses van conduciéndolos hacia la única salida posible: la independencia. ¡Yo estoy con los ingleses! ¡Colaboro con ellos! ¿Qué decisa eso? Tengo el valor de dar mis opiniones, señor. Colaboracionista. Los amigos, incluso las familias, se separan para luchar en campos opuestos. Un tercio es patriota, otro tercio pro-inglés, el resto neutral. Bien, puesto que no estamos de acuerdo, adiós. El 15 de junio de 1775, George Washington es nombrado comandante en jefe de las tropas americanas. Los rebeldes carecen de todo, hasta tal punto que Franklin considera la posibilidad de volver a los arcos y a las flechas. 2 días más tarde es asaltado el Bunker Hill. ¡Fuego! Un año más tarde, el 11 de junio de 1776, un comité se encarga de redactar una declaración de los derechos del hombre. Lo componen Franklin, Sherman, Jefferson, Livingston y John Adams. El texto dice: es evidente para nosotros que los hombres, creados iguales, han sido investidos por el Creador de unos derechos inalienables. De esos derechos, los principales son la vida, la libertad y la lucha por el bienestar. Los gobiernos han sido instituidos para garantizar esos derechos y no tienen más poder que el que les otorgan los propios gobernados. La suerte de las armas no siempre es favorable. Pero el general inglés Howe rechaza toda negociación mientras la declaración no sea abolida.
El 17 de octubre de 1777, las tropas inglesas son derrotadas en Saratoga por el general Gates. Francia ve la oportunidad de rehacerse de sus pérdidas en la Guerra de los 7 años. Firma con Franklin un tratado de alianza y entra en el conflicto donde Lafayette, Rochambeau, sus tropas y la flota francesa jugarán un papel decisivo. El 19 de octubre de 1781, los ingleses son derrotados en Yorktown. El general inglés O'Hara se dirige a Lafayette y Rochambeau para rendirse. Pero ellos le conducen ante un oficial americano a la sazón poco brillante, George Washington. Con su independencia reconocida en 1783, los Estados Unidos verán crecer su territorio. En 1803 se incorpora Luisiana comparada a Francia, en el 19 Florida, en el 20 Maine, en el 46 Texas, en el 50 Oregón, en el 48 California y después Nevada, Utah y Arizona cedidas por México. El sur, casi tan grande como Europa. 6 millones de blancos, 3,5 millones de negros. Los esclavos, arrancados desde hace siglos de su África natal, tratados como bestias. A pesar de que en 1808 se prohíbe la trata de negros, la importación de esclavos continúa. En Virginia, en Maryland, los negros se venden como ganado. En el norte se alzan cada vez más vehementes las voces contra la esclavitud. Como reacción, el sur reclama su autonomía. El frágil equilibrio entre los estados del norte y los del sur no tardará en romperse. ¡Toma! El nuevo presidente de la Unión, Lincoln, clama patéticamente por la unidad. Pero el 12 de abril, Fort Sumter es atacado por los sudistas. ¡No! El primer acto de la Guerra de Secesión, donde se afirmará la gran figura de Abraham Lincoln. La Revolución Francesa. ¡Arre! ¡Arre! Libertad. Desde hace siglos para los franceses la libertad significa privilegios. Y si alguien les discutiera uno solo de esos privilegios, ¿cuántos clamores se alzarían? Igualdad. Hace todavía pocos años que el Parlamento de París se pronunciaba indignado contra la igualdad de los impuestos, sistema inadmisible que desembocaría en el desorden. ¡Cuánto bache! Fraternidad. Cada categoría social desprecia a la que está por debajo, la que es menos privilegiada que ella, y sobre todo a los que se encuentran en el último peldaño, la gran mayoría. El 12 de julio de 1789. Uy, 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 esto va muy mal. ¡No! ¡Tenemos hambre! ¡Sí, ciudadanos! ¡Necesitamos a Necker! ¡Queremos pan o iremos nosotros a buscarlo! Un momento. Mirad. ¡Se unen a nosotros! ¡La guardia con nosotros! ¡La guardia con nosotros! ¡Viva! ¡Vosotros sois del pueblo! ¡Sí! ¡Sois de los nuestros! ¡Gente del pueblo, como nosotros! ¡Somos amigos! ¡No tenéis nada que temer! Supongo que estarán arreglando el mundo delante de un vaso de vino. Has hablado muy bien esta tarde, Flor. Gracias. ¿Y vosotros qué tal, maestro? ¿Habéis avanzado mucho en vuestros acuerdos? Sí, sí, sin duda. El 20 de junio nos reunimos todos en el juego de pelota, porque la sala de los Estados Generales había sido clausurada. ¡Salgan, señores! ¡Orden del rey! Estamos aquí por voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza. Saldremos solo por la fuerza de las bayonetas, contestó Mirabeau a los soldados del rey, y adoptamos el nombre de Asamblea Nacional. Luego se acordó redactar una constitución. No se pagarán impuestos que no hayan sido votados y formaremos una milicia. ¡Una milicia burguesa! ¿Perdón? Iremos en busca de armas. ¿A los inválidos o a la Bastilla? ¡A la Bastilla! Pero si es la Bastilla. Y está ardiendo. Fíjate. ¡Han derribado la puerta! ¡Han derribado la puerta! ¡Adelante, compañera! ¡Cuánta gente! ¡Es increíble! Anda, súbete a mis hombros y dime todo lo que ves por ahí. Sí, Lafayette, el jefe de la Guardia Nacional,
pone una escarapela tricolor al rey. Esos serán en adelante los colores de la bandera francesa. La noche del 4 de agosto, llevados unos por el entusiasmo y otros por el miedo de ser desposeídos de todo, los poderosos ceden sus privilegios. ¡Basta de privatizaciones! Bueno, en casi todos, ya que pasada la euforia del momento, volverán los abusos y habrá que distinguir entre los derechos suprimidos y los derechos a rescatar. Se promulgan los derechos del hombre. Los principios del 89 afirman la libertad de opinión, de expresión, de prensa, la igualdad ante la ley y los impuestos, la función pública abierta a todos, la justicia gratuita, la soberanía de la nación. ¿Qué? ¿No hay deberes? ¿Solo derechos para el ciudadano? ¡A Versalles! ¡Sí! ¡Allí seguro que hay pan! Vosotras, venid también. Vamos a Versalles a buscar pan. Sí, la revolución pudo haberse detenido aquí. Las razones eran considerables, pero el rey, no pudiendo adaptarse a los acontecimientos, decide huir de París el 20 de junio de 1791. En Varennes es reconocido y obligado a regresar. Por todas partes se habla de la guerra con Austria y Prusia. Nosotros abogamos por la guerra inmediata. Francia entera debe de levantarse en armas y sin pérdida de tiempo hay que congregar en todas las fronteras miles de ciudadanos. Ciudadanos soldados y yo con ellos. ¿No estáis de acuerdo? La guerra es el mayor azote contra la libertad, no lo olvidéis. ¿Y a quién confiaríais vos la responsabilidad de esa guerra? A los que quieren perdernos, supongo. ¿El ciudadano Robespierre teme por sus intereses? Yo no tengo nada que En perder. diciembre de este mismo año, muere en la miseria, ignorado de todos, un genio de la música, Mozart. Bueno, habrá que perfeccionarlo. Abril de 1792. Una vez más se oyen las voces de los que ven en la guerra la solución de todos los males. Luis XVI los anima porque espera que en la desgracia Francia se arroje de nuevo en sus brazos. Cuando el enemigo se acerca a la capital, el rey, astuto, pone su veto a la creación de un campamento de 20.000 hombres para defender la ciudad. La cólera de los franceses es ya incontenible. Señor Beto, ¿vais a seguir así mucho tiempo? Pensadlo bien, señor. Nos habéis engañado y seguiréis engañándonos, pero tened cuidado. Habéis colmado la medida y la situación es muy peligrosa. La patria está en peligro. Los federados llegan a la capital. Entre ellos vienen los marselleses que cantan un himno nuevo. Se vota el derrocamiento del rey, pero los prusianos están cerca. Apoyado por Luis, el duque de Brunswick lanza su terrorífica proclama. La muchedumbre enfurecida se dirige a las Tullerías. Esta vez habrá una sangrienta batalla seguida de la matanza de septiembre. Y sucede lo inesperado. La Guardia Nacional hace frente a los prusianos. Es la victoria de Valmy. Goethe, que se encuentra presente, dirá: aquí, señores, empieza una nueva época de la historia de la humanidad. Y vosotros podréis decir: yo estuve allí. Ciudadanos, podéis creerme. Yo os aseguro que no hay más que un partido, el de la virtud, nada más. No, no hay más que un partido, el de la razón. Creedme, ahí está la verdad. ¿La virtud intransigente o la razón? La convención, basada en el sufragio universal, se reúne en Valmy. El 21 de septiembre queda abolida la monarquía. El 22 se proclama la república. 1792. Las tropas francesas vencen a prusianos y austríacos. 1793. La convención victoriosa decidirá la suerte del rey. No es necesario juzgarle, basta con combatirle. Ha ido contra el pueblo y el pueblo le ha vencido. ¡Pido su muerte! Luis XVI debe morir para que nuestra patria viva. ¡La muerte! ¡La muerte! Los votos se equilibran. 360 a favor de la muerte. 360 en contra. ¡La muerte! ¡La muerte! Llega el turno a Felipe de Orleán. Convencido de que todos aquellos que atentan contra la soberanía del pueblo merecen la muerte, yo voto por la muerte. ¡Muerte! ¡Destierro, destierro, destierro! Por un solo voto que establece la mayoría, el voto de su primo, el duque de Orleans, Luis XVI es condenado a muerte. Y al igual que con la muerte de tu hijo, abriste nuestros ojos a la esperanza y a la fe, condúcenos ahora ya, a donde van nuestros deseos de resurrección, junto a tu hijo que siendo Dios, ve y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, Maximiliano. Buenos días. Robespierre reemplaza a Danton en el Comité de Salud Pública. El reinado del terror está cerca.
¿Has visto, Pedrito? Ahora sí que funciona bien. La nación solo se renueva sobre montones de cadáveres. La caída de Robespierre y de sus amigos marca el fin del reinado del terror. Acaban de anunciar a Barras una insurrección monárquica. Y puesto que el pequeño Bonaparte se encuentra brujuleando por el salón, hemos decidido concederos nuestra entera confianza. Haceos digno de ella. Así es como el joven Bonaparte, con 40 cañones bien emplazados, aplasta las últimas esperanzas realistas. Bonaparte se pondrá al frente del ejército de Italia. No se espera demasiado de él. Sin embargo, grandes son las cosas que se avecinan. Y ellas serán la causa de que durante un siglo se querellen las naciones europeas. Antes del suicidio colectivo de 1914, de donde emergen dos colosos, Napoleón había dicho: dejo al morir dos vengadores, dos Hércules en la cuna, Rusia y los Estados Unidos de América. La Belle Époque. Y esto lo tenemos a punto. Sí, pero dudo de su eficacia. Es una pura utopía. ¿Usted cree? Y esto también es una utopía. Y esto mucho más aún. ¿No tiene nada más que mostrar? Muy bien, señores, he comprendido. Tiene poca paciencia, ¿eh? Ante la crisis social, la guerra es bien acogida. Pondrá fin a las disensiones. Echará un remiendo a las fortunas poco lustrosas. El geopolítico Bernardi declara en vísperas de la guerra del 14: la guerra no solo es una necesidad biológica, es también en ciertos casos una obligación moral, un factor indispensable de civilización. Claro que él es general prusiano. A tanto llega la locura de los hombres. La guerra. Dirigentes irresponsables, diplomáticos indecisos, generales belicosos y, como consecuencia, el mundo dividido por el mayor cataclismo de su historia. Se llega a la guerra de posiciones. ¡Al ataque! Sí, pero es que yo... ¡Como todo el mundo! ¡Vamos! Sí, jefe. ¡Emboscado! ¡Ay! Vean lo que les propongo. ¿Y qué peso dice que tiene la gran rueda? 350 toneladas cargada, claro. Es una verdadera pluma. Tengo todavía algo mejor. Miren ustedes, el crucero terrestre. 38 metros de largo, 22 de ancho, una fortaleza invencible. Sí, ya comprendo. Pero tengo otra cosa, un sistema magnífico para proteger los cañones. Se llama tanque o carro blindado. Eso me parece una buena idea. En 1917 los Estados Unidos entran en la guerra y se produce la retirada de Rusia, en donde acaba de estallar la revolución. El 11 de noviembre de 1918, los aliados alcanzan la victoria. 25 millones de muertos, otros tantos heridos, mutilados y gaseados. ¿Y todos esos sufrimientos, para qué? ¿Para conseguir definitivamente la paz universal? El Kaiser abdica y gime al huir. Yo no deseaba eso. Entonces, ¿quién quiso esa guerra? ¿Quién había imaginado su precio? Volvamos a Rusia, a esa Rusia donde tienen lugar graves acontecimientos. En 1905 conoce los primeros motines después de la derrota que le inflige Japón en Port Arthur. El zar hace algunas concesiones, autoriza un parlamento, pero cuando vuelve la calma, se apresura a dar marcha atrás. 1917. En el frente, la guerra deseada por el zar hace estragos. Una guerra moderna para la cual Rusia no estaba preparada. No tiene armas, ni oficiales, ni alimentos. Más de 7 millones de hombres han muerto o están heridos. Es inútil que esperen. No ha llegado el carro de la harina y por lo tanto no habrá pan. ¡Vamos! ¡Queremos pan! ¡Abre esta puerta! ¡Abre! En las ciudades la necesidad es espantosa. Las madres ven desesperadas cómo sus hijos mueren de hambre. Esto no puede continuar así. Tenemos que hacer algo. ¡Seguidme! ¡Sí! ¡Queremos pan! 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 ¡Queremos
¡Abandonad el trabajo! ¡Parad, camaradas! ¡A la huelga! ¡Parad las máquinas! ¡Huelga general! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Unámonos al pueblo! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Mirad! ¡Los cosacos! ¡Esperad! Hermanos cosacos, os lo suplicamos, protegednos, ayudadnos. Proteged a nuestros hijos. Ayudadnos, hermanos cosacos. Ayudadnos. Protegednos. Vosotros también sois pueblo. Tened piedad. ¡Bajamos la presión! ¡Libertad, trabajo, pan para nuestros hijos! ¿Os dan el pan que pedís? ¡No! ¿Tenéis trabajo todos? ¡No! Entonces hay que conseguirlo por la fuerza. ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Camaradas, la revolución está en marcha! ¡Adelante! Vamos a ganar. El pueblo será soberano. Empieza una nueva vida. En medio de ese caos, surge un hombre que cambiará el curso de la historia. Una mujer se destaca de la muchedumbre. Alexandra Kollontai. Camaradas, os saludo. La revolución rusa es la vanguardia del ejército proletario mundial.